Independientemente de la complejidad y de los múltiples matices del proceso, desde el punto de vista de las fuentes con las que contamos para analizar el periodo, es un hecho de que debido a que la cruz no solo hablaba, sino que enviaba mensajes escritos básicamente en maya, sumados a las cartas escritas por líderes rebeldes y que fueron interceptadas por el ejército yucateco, tenemos entonces que junto con la prensa, las crónicas, los partes militares y las historias de los historiadores yucatecos del siglo antepasado que describen el momento y que narran desde su óptica los acontecimientos conforme se iban sucediendo, es esta una rebelión que cuenta con documentación en la que se presentan ambas versiones, las de los indígenas y la de los, entre comillas, blancos. Pretendo aquí destacar entonces algunos de los acontecimientos emblemáticos de la guerra desde el ángulo de cada una de las partes contendientes, presentando, solo para fines de esta exposición, sin pretender dar una visión reduccionista de los hechos, la versión yucateca y la de los alzados. Estos recuentos servirán como elementos de análisis de esta exposición que pretende acercarse a una forma en cómo se construye la memoria histórica de los mayas que habitan hoy en el oriente de la península de Yucatán y cómo otros tantos, mayas también, se han apropiado de una historia y han incorporado a su imaginario colectivo una serie de hechos relativamente recientes, conformando un discurso mítico propio. Vamos a empezar con el inicio y el fin de la guerra. Para la historiografía yucateca decimonónica, la guerra se inició el 30 de julio de 1847, cuando un grupo de mayas de la región oriental, al mando de Cecilio Chi, tomaron las armas y mataron prácticamente a toda la población blanca de Tepic. Vaqueiro lo narra así: viernes 30 de julio de 1847, día, mes y año funestamente memorable en los anales de Yucatán, porque marca el principio y el origen de todas las desventuras. Cayó Cecilio Chi como un torrente sobre Tepic, asesinando a 25 o 30 familias de vecinos, únicas que allí vivían, no habiéndose escapado más que uno solo. En esta misma versión de los hechos, es decir, en la de la historiografía decimonónica, la guerra termina en 1901, cuando las tropas federales al mando de Ignacio Bravo entran triunfalmente en Chan Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto, restableciendo el orden perdido en la península. Para los macehuales, en cambio, la lucha no ha terminado. Y analizando los hechos, sabemos que Cecilio Chi no cayó sobre el Tepic nada más porque un día se levantó de mal humor, sino que el motivo de la sublevación lo dan por una parte las autoridades de Valladolid, cuando el 26 de julio del mismo año ejecutan a Manuel Antonio Ay, cacique de Chichimilá, que había sido acusado de conspirar contra la raza blanca, en una sublevación en la que participaron varios líderes mayas en contra del gobernador Barre, y por otro, es decir, el otro motivo, lo dan también los soldados del gobierno que saquearon y quemaron el rancho de Cecilio Chi y luego masacraron a varias familias mayas de Cumpich y Tepic al no encontrar en sus pueblos a los otros conspiradores, dos mayas prominentes, Jacinto Pat y precisamente Cecilio Chi. El día 30, otros 5 indígenas son fusilados, también con motivo de la conspiración, y fue entonces cuando Cecilio Chi cobra venganza en Tepic. A la par de estos hechos, hoy se cuenta de manera especial que el mismo Cecilio Chi se había enfrentado a las infamias de los clérigos, quienes, según narran hoy los mayas del oriente, en la península de Yucatán del siglo XIX seguían siendo españoles. Se dice que el líder maya, de quien se sabe por documentos históricos que para la década de los 30 vivía en Tijosuco, se dice entonces que tenía a su hija en el convento de ese lugar, donde regularmente eran traídas las pequeñas indígenas para instruirse en el catolicismo. Un día, don Cecilio, cuentan los mayas, solicitó ver a su hija, pero se lo negaron los curas argumentando que se hallaba en retiro espiritual. Pasaron los meses y el cacique maya, al recibir constantes negativas para ver a su niña, entró al convento para descubrir que su pequeña hija había sido violada y embarazada por el sacerdote y reducida a concubina del ministro local. Si bien Terry Rugerli considera que es muy poco probable que esta leyenda sea verdad, ya que la presencia religiosa en Tijosuco había acabado meses antes de que la guerra empezara,
y porque un hecho así, dice él, seguramente no hubiera sido tolerado por los mayas locales, lo cierto es que para los abuelos de Tijosuco de hoy, esta es la verdadera causa de la guerra de castas, pues en sus palabras, refiriéndose a Cecilio Chi, dicen que, cito, no había padre que se dijera hombre y que no diera su vida por vengar la honra de su nombre. Sobre el inicio del culto a la cruz también hay dos versiones. La de las fuentes yucatecas que señalan a un desertor mestizo, José María Barrera, como el inventor del culto para unir a los mayas desperdigados por la selva aprovechando su fanatismo e ignorancia, quien grabó 3 cruces en un árbol al pie del cenote de lo que luego sería Santa Cruz, y otras, las de origen mítico, que vinculan, por ejemplo, hay varias, pero varias de ellas vinculan, por ejemplo, el origen de la Santísima con la de Xoquén, y que guardan toda la estructura de un discurso mítico. Aquí, la resistencia y la profecía se ligan a la lucha armada. Es claro que las versiones del inicio de la guerra de castas, del culto a la cruz y el hecho de que una de las partes considere que la guerra no ha concluido, nos remite a dos aproximaciones historiográficas distintas. Por un lado, está la visión de la sociedad yucateca blanca, que se mantuvo prácticamente durante toda la mitad del siglo XX, generada por los historiadores decimonónicos, basadas en esta idea de la lucha de la civilización contra la barbarie, encarnada esta en su forma más cruel en los sublevados bravos del Oriente. Obras que en su momento crearon un discurso e imagen oficialista en los que se difundió el rostro bárbaro, sanguinario e inhumano de los mayas alzados. Ejemplo de ello es el que nos ofrece don Justo Sierra O'Reilly en su obra cuando habla sobre la guerra de castas. Cito un pequeño fragmento. Dice don Justo Sierra: yo siempre he tenido lástima por los pobres indios, me he dolido de su condición y más de una vez he hecho esfuerzos por mejorarla, porque se les aliviase de unas cargas que a mí me parecían muy onerosas. Pero los salvajes, brutos, infames, que se están cebando en sangre, en incendios y en destrucción. Yo quisiera hoy que desapareciera esa raza maldita y jamás volviese a aparecer entre nosotros. Ese es don Justo Sierra. Otro ejemplo es la letra de un himno patriótico que se difundía en la prensa. Este fragmento está publicado en el periódico de La Unión en 1848. Se lee: con feroz infernal vocería acometen en grupos inmensos, se está refiriendo a los indios, a los pueblos que ven indefensos y se ceban allí con placer. Allí comen los miembros calientes del marido que hicieron pedazos y el infante arrebatan de brazos de la madre y lo comen también. Este es el himno patriótico. Pero bueno, independientemente de esta visión, ya para el siglo XX se va construyendo también un discurso de corte antropológico al que sin duda contribuyó de manera determinante la obra de don Alfonso Villarrojas, como todos sabemos. Sabemos que su investigación sobre los mayas rebeldes de Quintana Roo comienza en abril de 1931, cuando junto con Redfield visita brevemente las poblaciones de Ixpichil y Xiatil, situadas en la parte central del entonces territorio, hoy estado de Quintana Roo. Para el año siguiente, Villarrojas hace un recorrido que cubre todos los asentamientos de una zona demarcada por las poblaciones de Peto, Chancab, Petcacab y Valladolid, y visita el cacicazgo de Xcacalhuatl. En ese momento, a pesar de que todavía las compañías macehuales atacaban esporádicamente a los campamentos chicleros que intentaban asentarse en las inmediaciones, puede desplazarse Villarrojas por las poblaciones y permanecer por varios días, aunque los sitios sagrados le son vedados, como el acceso a los templos donde se encuentran las cruces parlantes. Es entonces que advierte lo que llama la organización teocrático-militar de las poblaciones, las cuales tienen como centro un santuario con su cruz parlante, que a decir de Cariaga, siguieron hablando esporádicamente por lo menos hasta el 19 de diciembre de 1957. Estas cruces funcionan entonces como oráculos y eran objeto de elaborados rituales comunitarios que implicaban toda una organización militar, igual que hoy. En temporadas de campo posteriores, el antropólogo logra adentrarse en este mundo. Es cierto que este trabajo etnográfico de 1936, todo un clásico, sentó las bases de estudios posteriores,
pero en el fondo se negaba la voz de quienes defendían su autonomía en nombre de una tarea civilizadora en la que no tenían lugar sino como mexicanizados, de acuerdo con el discurso indigenista de finales de la década de los años 30. Así, es evidente que los planteamientos etnográficos y teóricos de Villarrojas son retomados tanto entre los investigadores que trabajan en la región, algunos de los cuales son sus discípulos, como en el discurso que configuró la política indigenista bajo el gobierno cardenista, sin desvincularse de las instituciones académicas de Estados Unidos. Para la segunda mitad del siglo XX, sobre todo durante las décadas de los 70s, 80s y 90s, ven a la luz una serie de trabajos de corte histórico en los que se analiza el conflicto decimonónico desde otra perspectiva. Estos, haciendo eco de los trabajos antropológicos también de la época, intentan narrar los hechos desde la visión de los mayas, recuperando como valioso y heroico su carácter beligerante e insertando el proceso dentro de los mecanismos de la resistencia macehual. Careaga, por ejemplo, hace énfasis en el aspecto combativo y de resistencia que tiene el culto a la cruz. Nos encontramos así con una rica y erudita historiografía académica, un discurso polifacético y polifónico, elaborado a partir de investigaciones fundamentadas en trabajos de archivo, en recuperación de tradición oral, donde se abordan, entre otros problemas, como la territorialidad, la composición étnica entre los distintos bandos, también la estructura religiosa de los alzados, la incidencia de los distintos gobiernos locales y federales, e incluso de fuerzas internacionales. Está, por ejemplo, toda la problemática de la frontera con Belice. Miguel Bartolomé, y lo cito a él solo como un ejemplo, en el 150 aniversario de la Guerra de Castas, hoy llamada Guerra Social Maya, en el Congreso Internacional La Guerra de los Cruzó, que se realizó en 1997 en esta misma ciudad, decía: la resistencia maya, que ha atravesado 2 siglos, nos ofrece el ejemplo de la lucha de larga duración de un pueblo por poseer y mantener una realidad codificada en sus propios términos. Esto es no solo recuperar una autonomía política, sino también un orden significativo específico que permita una particular comprensión y relación con la realidad, acorde con los principios ontológicos constructores de su específico sistema cultural. La autonomía se trata de reconocer la presencia de los sujetos colectivos y étnicos y descentralizar la administración, transfiriendo competencias hacia nuevas unidades territoriales y políticas internas. Es claro que ha sido un sector de los trabajos académicos el que en parte ha contribuido a cambiar la imagen decimonónica del alzamiento, pero también, al mismo tiempo, ha ofrecido a las autoridades contemporáneas los argumentos que ahora se incorporan en los discursos y actos oficiales. Ahora, la narrativa moderna, hoy también oficialista, mantiene una historia de héroes y villanos. Hoy en día, ensalza a aquellos bárbaros y sanguinarios del siglo XIX como héroes valientes e indomables que se enfrentaron con osadía a la opresión del blanco, entre comillas. Así lo señaló, y voy a tomar como ejemplo una ceremonia cívica del 2014. Digo, así lo señaló en el discurso que en nombre del gobernador del estado de Quintana Roo, en ese entonces, Jorge Angulo, pronunciara el titular de la Secretaría de Educación y Cultura el 27 de julio de 2014, en la ceremonia conmemorativa del 167 aniversario de la Guerra Social Maya. Y cito, que desde 1847 ha marcado la identidad cultural de Quintana Roo. Hoy recordamos la ejemplar lucha de una cultura que no solamente no pudo ser derrotada, sino que hoy florece más que nunca y representa el orgullo de los quintanarroenses y de todos los habitantes de la península. En otro fragmento del discurso decía el mismo funcionario: Quintana Roo le debe a los valientes que dieron su vida en la Guerra Social Maya su propio nacimiento. Gracias a ellos nació este estado que es luminaria en el escenario nacional. Como ven, ahora se señala que es precisamente la Guerra de Castas donde se encuentra el origen mismo de este estado mexicano. En ese mismo acto, el presidente municipal de Carrillo Puerto señaló que después de 167 años
Aquella lucha siempre es recordada, cito, por lo que hoy estamos festejando a quienes se resistieron a la ofensa de su dignidad y lucharon por recuperar su soberanía que hoy en día cuidan sus descendientes. Se cortó un árbol, pero sus raíces se mantuvieron vivas y los mayas, a pesar de que fueron acribillados, no fueron doblegados y actualmente siguen luchando para una mejor condición social. Termina la cita de este otro funcionario. Así, el Estado se ha apropiado de un discurso y aprovecha el imaginario colectivo de la resistencia al grado de dictar normas, la propia Constitución estatal, reconoce de manera oficial la Iglesia Maya y sus santuarios, e incluso señala a Tijosuco, que hoy en día es sede del Museo de la Guerra de Castas, como la cuna maya donde se origina la historia de Quintana Roo. O también, retomando las palabras de los funcionarios pronunciadas en ese acto oficial descrito, cito, cuando se funda Chan Santa Cruz, se funda también el Estado de Quintana Roo. Justo Sierra se hubiera muerto a morir. El cambio en menos de un siglo de la diferencia del discurso historiográfico. Bueno, esta última imagen que prevalece hoy de los mayas alzados, otrora bárbaros, y que como vemos se ha convertido en el discurso oficial de autoridades locales y estatales de Quintana Roo, es también la que comparten los propios mayas. De ahí que el Museo de la Guerra de Castas de Tijosuco, cuya misión es exhibir, preservar y difundir entre la población los pasajes históricos de esta rebelión armada, y más allá, tal y como reza una frase del propio museo, demostrar la sangrienta lucha por la libertad y dignidad de un pueblo oprimido, es la cita, lo que refleja es un discurso de resistencia que los mayas de hoy, tanto macehuales como mayeros, es decir, los que emigraron de Yucatán en los últimos 70 años y que originalmente no venían de la tradición rebelde de la Guerra de Castas, un discurso, digo, se han apropiado. Entendemos apropiación en este contexto lo que Cariaga identifica como un proceso consciente y volitivo. Es una estrategia de supervivencia y de mantenimiento de una serie de elementos culturales por medio de su adaptación entre los embates destructivos o integracionales de una sociedad mayor. Señalo esto porque si bien es cierto que Chan Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto, fue el núcleo de la resistencia armada del 19, el enclave se encontraba abandonado en 1901, o sea, esta toma gloriosa del general Bravo parece que no fue tal. Cuando lo tomó el general Bravo estaba abandonado y en las siguientes décadas los macehuales no aceptaron regresar por, y cito a Cariaga, considerarlo irremisiblemente mancillado y despreciaron a aquellos de sus congéneres que aceptaron habitarlo y entrar en relaciones con los blancos, con el gobierno del entonces territorio de Quintana Roo. Por su parte, la histórica ciudad de Tijosuco, ciudad que es el mejor ejemplo de que la identidad de un pueblo nunca podrá ser borrada, como decían los funcionarios, y que siempre prevalecerá y buscará los cauces para hacerse cada vez más fuerte, termina la cita, en realidad se repobló hacia la década de los 30 de este siglo. Y es que, a la par del guión museográfico, Antonia, la chica maya que recibe al visitante en el Museo de la Guerra de Castas, cuenta la historia reciente de Tijosuco. Platica que los abuelitos llegaron al lugar alrededor de 1930. Y es que es cierto, Tijosuco es repoblado a partir de 1932 por grupos de familias, un total de 40 personas, procedentes de Tzinú, Chanapan y San Pedro. Y ellos empezaron a ocupar las antiguas casonas, para ese entonces en ruinas y cubiertas de maleza. Porque independientemente del discurso académico del Museo de la Guerra de Castas y de los discursos de los funcionarios, se sabe que Tijosuco, este importante enclave económico de la región en la primera mitad del 19, en un primer momento del enfrentamiento fue tomado por los mayas alzados, después recuperado por los yucatecos y finalmente asediado, destruido y evacuado por el ejército y abandonado totalmente hacia 1866. Así que lo que es un hecho es que los actuales habitantes de Tijosuco no son propiamente los descendientes de los mayas que estuvieron involucrados en la conflagración, pero a pesar de que ellos hayan llegado recientemente, hoy en día se han apropiado no solo del discurso de la Guerra de Castas, sino que han hecho suya la historia misma del levantamiento. Igual que de otras muchas formas, mayas de distintas regiones de la península han tejido leyendas y relatos
que también han hecho suyo este levantamiento al margen de las instituciones académicas o estatales, al margen de versiones esencialistas o incluso sin tomar en cuenta que a veces cuando se conmemora algún acontecimiento relativo a la guerra, en ocasiones el hecho en cuestión lo que celebra es precisamente una derrota al bando de los mayas insurrectos, hoy ensalzados como héroes. ¿Será entonces que no solo los relatos, sino también las iglesias semiderruidas con claros signos de batallas de épocas pasadas, con sus muros que llevan las cicatrices de los disparos, los cañones otrora abandonados y que hoy adornan plazas, los edificios hoy cívicos y antes cuarteles militares, son también evidencias materiales que sin duda contribuyen a la construcción de esta memoria viva? Valentina Barnarsky ya señalaba que las percepciones en torno a un determinado espacio son indisociables de los procesos diversos también de construcción de las memorias del grupo, colectivas o individuales, y se ven así ligadas de manera consustancial y plural con las concepciones de la temporalidad. De manera que, cito, un espacio es abandonado, pero al ser visitado y celebrado, continúa aún vivo gracias a quienes lo habitaron. En este sentido, no cabe duda de que una forma u otra, la memoria de la guerra de castas en las comunidades mayas, como decíamos, está viva, sean o no estas comunidades los descendientes directos de los alzados. Específicamente, muchos de los recuerdos de los mayas macehuales del centro de Quintana Roo demuestran que ellos tienen su propia versión de los hechos en torno a la guerra de castas. Para ellos, los acontecimientos que se vivieron durante el periodo postcolonial siempre serán el testimonio del renacimiento de la soberanía de sus pueblos, de la conciencia colectiva que se funda en el relato de los acontecimientos de la guerra. A manera de ejemplo, don Juan Pat Nojoch, del que a fines del siglo pasado se decía que tenía 110 años, recuerda el caso del general Jacinto Pat, quien sin duda, decía, estaba protegido por la gracia divina de la Santísima Cruz. Don Juan, aún embravecido por la imagen de sus palabras, dice que en una sola noche el general Pat llegó a cortar con el doble filo de su machete 60 cabezas. A lo largo de esta narración, don Juan intercala personajes, eventos e incluso armamento, como los Mausers, de la época de la Revolución Mexicana y del periodo posterior. Y en cambio, hay acontecimientos de la guerra de castas que desde nuestra perspectiva, o desde la perspectiva tradicional de la historiografía de la guerra de castas, se consideran cruciales, y don Juan no solo no las menciona, parecería que ni siquiera los conoce. Será tal vez que aquí está el olvido de algunos acontecimientos como proceso modelador de una memoria histórica. De cualquier forma, en la narración de don Juan, todo lo que cuenta en conjunto conforman los hechos de la lucha de la resistencia macehual, en la que la relación cronológica u objetiva de estos hechos históricos, entre comillas, lo que para nosotros serían hechos históricos, pasa a segundo término. Finalmente, es cierto que hoy en día, independientemente de los discursos sobre la resistencia, esta se vive cotidianamente. Los santuarios de las cruces siguen funcionando hoy como espacios identitarios con autoridades propias y su propio ritual. Como espacios identitarios, periódicamente hay cambios de guardia que llegan desde distintas comunidades, y es entonces que en cierto sentido los tiempos de la guerra de castas se actualizan. Estas iglesias mayas funcionan ahora como el motor de sus fronteras espaciales y existenciales, y más allá de ellas, en ocasiones, mayas, macehuales o no, se han visto en la necesidad de reconstruir un nuevo territorio identitario, reocupando literalmente, reviviendo antiguos pueblos. El culto cotidiano de las iglesias mayas, al parecer, al parecer a los antepasados, a los santos y a los héroes de la guerra, se les coloca en un plano semejante. Cito a Valentina: en los rezos de las fiestas patronales, autoridades difuntas de la iglesia del pueblo son invocados después, y a la par de los santos y de los héroes de la guerra, por ejemplo a Bernardino Ken o a Jacinto Can. A manera de conclusión, me gustaría señalar que en estos casos la memoria histórica se construye y reconstruye cotidianamente, en la medida en que, si bien estamos hablando de resistencia, esta implica también una transformación constante, resultado de su articulación a contextos tanto nacionales como internacionales,
Así, junto con la recreación de los hechos de la guerra de castas, los pueblos mayas desde siempre, y continuando con tradiciones que no pocas veces se remontan antes de la conquista, siguen teniendo su propia voz y su propia historia, testimonios de una forma de entender el universo que se niega a morir. Muchas gracias.